Hola, bienvenidos a nuestro diálogo semanal con Helga Sepp-LaRouche, fundadora y líder del Instituto Schiller. Hoy es miércoles 3 de septiembre de 2025. Soy Harley Schlanger y seré su anfitrión. Pueden enviar sus preguntas y comentarios por correo electrónico a la señora Helga Sepp-LaRouche a questions@schillerinstitute.org o publicarlos en el chat de YouTube. Helga, como usted enfatizó la semana pasada, nos encontramos en medio de una intensa actividad diplomática que, como el presidente chino Xi Jinping describió, estamos entrando en una nueva era. Y este es un cambio decisivo que se viene gestando desde hace tiempo. Usted y su esposo, Lyndon LaRouche, han estado presentes desde el principio. Predijeron que esto sucedería, propusieron todo tipo de ideas al respecto. Por lo tanto, creo que es mejor comenzar con un resumen de lo que sucedió en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái y luego, a partir de allí, pasar a los demás acontecimientos que se avecinan. Bueno, la gente debería estar muy contenta porque está surgiendo y de hecho ya ha surgido un nuevo orden económico mundial que presentará una salida para todo el mundo, incluyendo a Estados Unidos y a Europa, aunque la gente aún no lo sepa. Pero lo que ha surgido entre la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái y esta mañana, de hecho, el desfile militar en Pekín, me gustaría empezar con eso. No lo vi completo, pues duró muchas horas, pero sí vi partes importantes. Y debo decir que fue el mayor desfile militar de la historia. Fue tan grande que, por ejemplo, Xi Jinping iba parado en su auto descapotable junto a las diferentes formaciones de tropas y los diferentes sistemas de armas durante unos 20 minutos. Creo que a una velocidad de 20 kilómetros. Así que pueden imaginarse lo impresionante que fue. Y si observan, el desfile militar de las tropas fue más bien un ballet coreografiado hasta el último detalle. Y debo aplaudir sinceramente al equipo de televisión porque lo filmaron todo en vivo con la misma precisión que un ballet. Sé que mucha gente se pondrá histérica y dirá, ¿qué es este desfile militar tan grande? Xi Jinping dice estar a favor de la paz y luego organiza un desfile militar tan grande. Pero creo que el mensaje que transmite es que se trata de salvaguardar a la paz y si lo analizamos junto con el nuevo orden económico que está surgiendo con la reunión de la OCS, que representó a casi la mitad de la población mundial y está totalmente abierta a la cooperación de los países occidentales, se trata de una iniciativa que deliberadamente no se concibe como un bloque. Creo que esto es extremadamente importante porque en realidad representa la materialización de un nuevo sistema de las relaciones internacionales. El presidente Xi Jinping acaba de añadir a sus tres iniciativas globales una cuarta, la iniciativa de gobernanza global, que se supone que trabajará para mejorar el sistema de gobernanza mundial. Y la cooperación entre los diferentes países también está estableciendo un nuevo mecanismo bancario para otorgar crédito para el desarrollo de la infraestructura en los países en desarrollo. Este es un gran avance y solo puedo instarles a mi público, es decir, a ustedes, a no verlo a través de la lente de los principales medios de comunicación y la propaganda del pasado. Esta es verdaderamente una nueva era para la humanidad y creo que si adoptamos una actitud positiva, dejamos de lado a la geopolítica y simplemente decimos que vamos a cooperar en pie de igualdad con este nuevo sistema, podemos resolver el peligro de guerra, la crisis económica, incluso la quiebra del sistema financiero occidental.
la situación en Oriente Medio y en Ucrania. Y solo quiero añadir, este es un día en el que todo ser humano de buena voluntad no solo sea feliz, sino también eufórico. Este es un gran avance para toda la humanidad y es una muy buena noticia. Ese es mi comentario inicial. El desfile en sí mismo fue para celebrar el fin hace 80 años de la lucha de la Segunda Guerra Mundial en Asia. Estados Unidos fue aliado de China en esa guerra y se le invitó a participar en el desfile. ¿Tiene alguna información sobre si hubo representantes oficiales estadounidenses en Pekín para el desfile? No lo sé. Lamentablemente, el presidente Trump no asistió, a pesar de que hicimos una gran campaña reuniendo firmas para pedirle su presencia y al presidente Xi Jinping para que lo invitara. No asistió, como tampoco asistió a las celebraciones del fin de la Segunda Guerra Mundial en Moscú en mayo. Creo que habría sido fantástico que Trump hubiera ido. Y él publicó una declaración en su cuenta de Truth Social, cuyas primeras líneas eran muy horribles porque decían que, dado que el presidente Xi Jinping y el presidente Putin eran los invitados de honor por un lado y el presidente Kim Jong-un de Corea del Norte por el otro, Trump insinuaba en su publicación inicial que estos tres estaban conspirando contra Estados Unidos. Pero luego, cuando se lee todo el texto, en realidad expresaba muy buenos deseos y felicitaciones a Xi Jinping y también a Putin. Así que creo que aún no se ha decidido cómo reaccionará el presidente Trump ante todo esto. Y debo decir que es muy importante que Rusia haga un esfuerzo claro para involucrar a Estados Unidos en este proceso. Kirill Dmitriev, quien formó parte de la delegación en la cumbre de Anchorage en la reunión con Trump, declaró que desean que Rusia, China y Estados Unidos colaboren en proyectos para desarrollar energía y otros recursos en la región ártica. Y dado el enorme potencial de desarrollo del Ártico, creo que esto tiene muchas posibilidades de realizarse. Hoy también comienza la cumbre del Foro Económico Oriental de Vladivostok, de la que aún no tengo informes, pero asistirán más de 6,000 empresas de 35 países o más, y sé que habrá numerosas delegaciones estadounidenses. Yo diría que si Estados Unidos responde positivamente a esta oferta de proyectos de desarrollo conjuntos entre Estados Unidos, China y Rusia en el lejano oriente, esta será la mejor base para la paz y simplemente significaría que cualquiera que aún pertenezca a la facción del eterno ayer, y desafortunadamente debo mencionar a una persona en Alemania que definitivamente pertenece a ella, se daría cuenta de que está completamente aislado y se ha aislado a sí mismo si no se une. Espero que sucedan muchas cosas en la reunión de Vladivostok, ya que es en cierto modo la continuación natural de la reunión de Anchorage, y creo que todos deberían estar atentos porque lo que estamos viendo ahora mismo es el surgimiento de una nueva era para la humanidad. Esto está creando las opciones para resolver todos los problemas, incluyendo los problemas económicos en Estados Unidos y Europa, y requiere la ayuda de mucha gente para que ese nuevo sistema se haga realidad y tenga un efecto también en los países occidentales.
Están escuchando a Helga Sepp-LaRouche, presidente del Instituto Schiller. Todavía pueden enviar preguntas y comentarios. Helga mencionó el optimismo potencial que esto genera. Si 20 o 30 jefes de Estado asistieron a la reunión de la OCS, empresas de todo el mundo se reunieron en Vladivostok. Y aún así, la cobertura de los medios en Occidente es tan arrogante y degradante, diciendo, por ejemplo, la BBC y el Financial Times, que el desfile militar en Pekín es una advertencia a Occidente. Ahora, dicen que esto ocurre en un momento en que los líderes de los principales países europeos están yendo a todas partes animando la intensificación de la guerra contra Rusia. ¿No ven la ironía de esto y creen que la gente es demasiado estúpida para darse cuenta? Bueno, creo que esto no durará mucho, porque la realidad de esta nueva mayoría global que avanza en una dirección completamente diferente, pacífica, basada en los 5 principios de coexistencia pacífica y en la Carta de las Naciones Unidas, no se basa explícitamente en la construcción de bloques. No están construyendo un bloque contra Occidente, pero sí afirman estar abiertos a la cooperación con cualquiera que quiera unirse. Y dado el atractivo de este modelo, que naturalmente se basa en gran medida en el auge de China, el hecho de que China ahora sea de facto, según muchas estadísticas y también según mis observaciones personales, creo que China es la número 1, porque si observamos la increíble modernización en todos los aspectos de las ciudades, la infraestructura, los avances de liderazgo de China en muchas tecnologías modernas y avanzadas, China ha ofrecido ese tipo de desarrollo a todos los países que participan en la iniciativa de la Franja y la Ruta. Y ese sistema simplemente ha demostrado ser más atractivo que las guerras intervencionistas de la OTAN. Si comparamos el impulso que se está generando hacia este nuevo BRICS o la OCS, este nuevo sistema, con la miseria que se extendió por las guerras intervencionistas en Afganistán, Irak, Siria, Líbano, Libia, es evidente qué modelo ha triunfado. Y esa es una verdad que no se puede ocultar. Hay que ver el hecho de que gracias a los esfuerzos del presidente Trump, ahora hay un acercamiento entre India y China. El primer ministro Modi estuvo en Tianjin en la reunión de la OCS y tuvo excelentes conversaciones con Xi Jinping. Ambos líderes expresaron la importancia de que China e India trabajen juntas. Eso es lo que se suponía que no debía suceder. Y también el presidente Putin y el primer ministro Modi asistieron. Se les podía ver hablando, tomados de la mano, y los medios occidentales tuvieron una crisis tras otra y estaban hiperventilando diciendo, estaban tomados de la mano. Ahora bien, todo esto me parece muy chistoso, muy divertido y de hecho es bueno. ¿Por qué alguien en su sano juicio no estaría contento si los dos países más grandes del planeta, China e India, que juntos representan el 35% de la población mundial, solo dos países, el 35% de la población mundial, se llevan bien? Debería ser motivo de alegría. Además, si a esa combinación se suma Rusia, se tiene un gran poder en términos de poder militar, de poder económico, de población y recursos. Así que, si estos países le ofrecen a Occidente cooperar, creo que se correrá la voz. Y ya el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, participó en el desfile de Pekín y dijo que los europeos son como el sapo, la rana sentada en el fondo del pozo, que cuando mira hacia arriba solo ve un poco de luz,
pero no ven nada de lo que está sucediendo. Y comparó a los europeos con una rana así. Y eso es exactamente lo que es. Y no quiero ser demasiado eufórica, pero estoy absolutamente segura de que las noticias no se pueden suprimir. Y escuché por primera vez esta mañana en Deutschland Radio a un experto, a un famoso experto sobre China, etcétera, y dijo por primera vez que lo que está sucediendo con este nuevo orden es una realidad a la que Occidente eventualmente tendrá que adaptarse. Y creo que ese será el viento que vendrá. Así que si la facción del eterno ayer, como la BBC, aún no se ha sumado, mala suerte para ellos. Tenemos una pregunta de una ex funcionaria electa de un país de Europa Oriental que ha estado siguiendo lo que ha escrito y las actividades con respecto a su movilización. Su pregunta es, ¿qué le diría a alguien como Macron si tuviera la oportunidad de hablar con él sobre lo absurdo que es que actúen desde la perspectiva de que Putin está a punto de atacar a Europa? ¿Cómo podría convencer a alguien como Macron de que esto es una tontería? Le diría a Macron que escuche a algunos de sus propios militares, porque muchos militares franceses, incluyendo militares alemanes y otros militares como los italianos, han declarado que no hay ningún motivo para que Rusia ataque Europa. Ya lo he dicho antes, pero Rusia es un país enorme con 11 usos horarios. Su población es en realidad demasiado pequeña para ocupar y asegurar un territorio tan grande. No tiene ningún motivo, tiene todos los recursos en su propio país. ¿Cuál sería la razón por la que ocuparía a los países europeos, asumiendo que la población sería hostil, que solo ganaría economías en decadencia? Simplemente no tiene sentido. No tiene la fuerza militar para ocupar más. Se ve como el argumento de Occidente ni siquiera es lógico, porque por un lado dicen, miren, Rusia no es capaz de ganar la guerra en Ucrania. Tardaron 3 años en conquistar tan solo una parte tan pequeña de Ucrania. Ahora bien, ¿por qué deben asumir que Rusia tendría las fuerzas para ocupar más países europeos cuando el gasto militar total de la OTAN es mucho mayor que el de Rusia, cuando no tiene la mano de obra para hacerlo? Y Putin, justo el otro día, volvió a afirmar, para que conste, que Rusia no tiene otros objetivos que defender sus propios intereses desde el punto de vista de la seguridad. Y creo que esa es exactamente la situación. Y Macron probablemente debería escuchar a los expertos militares competentes y no ir a Gran Bretaña a escuchar a Starmer y a los británicos, porque allí el consejo que le darán será muy malo. Ahora, el otro aspecto de la actividad diplomática se centra en el suroeste asiático, con la convocatoria de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Hay una moción para adoptar la resolución 377 de Unidos por la Paz para poner fin a los combates fuera del Consejo de Seguridad, para evitar el veto de Estados Unidos. Así que varias personas plantearon la pregunta, ¿tiene realmente la ONU el poder de impedir que Israel cometa genocidio? Y en relación con eso está la pregunta, ¿por qué se reuniría Trump con Tony Blair, dado su historial? Porque tiene un yerno problemático llamado Jared Kushner, que comparte la misma mentalidad que Blair, y eso es realmente lo peor que podría pasar, y el resurgimiento de este absolutamente repugnante
cínico plan de la Riviera de Gaza, que es como añadir el peor insulto a un genocidio que lleva ya casi 2 años. Esto es absolutamente repugnante. Creo que Blair, esta gente debería ser juzgada por lo que están haciendo y no tener derecho a andar por ahí proponiendo planes tan repugnantes. Creo que la resolución Unidos por la Paz tiene buenas posibilidades de ser adoptada por la Asamblea General de la ONU. Creo que la única manera de que funcione es que la gran mayoría de los países del mundo ya están absolutamente indignados con lo sucedido en Gaza. Y si se presentara una moción como esta ahora mismo, donde la Asamblea General de la ONU adoptara una combinación de diferentes medidas, el embargo de armas, que se detenga el comercio, el aislamiento de cualquier transacción financiera con Israel, el despliegue de los cascos azules allí, creo que la combinación de todo eso dejaría claro a la población de Israel que Israel está completamente aislado del mundo, con muy pocas excepciones. Y creo que eso cambiaría la situación porque Israel debe considerar que si se rodea de países y personas que son sus enemigos mortales, esto podría durar meses, incluso un año, pero pondría en tela de juicio la existencia de Israel por sus propias acciones. Y por otro lado, si hay una solución a lo que intentamos hacer, que la resolución de Unidos por la Paz no solo incluya una solución de 2 estados, naturalmente la ayuda humanitaria inmediata sin ningún obstáculo, sino que al mismo tiempo se desarrolle toda la región, no solo la reconstrucción de Gaza, sino como parte de toda la región con el plan Oasis, es decir, la idea de crear grandes cantidades de agua dulce para reverdecer los desiertos. Se podría cambiar la situación por completo. Ahora bien, obviamente, los cascos azules no pueden empezar a luchar contra las fuerzas de defensa de Israel y quizá no puedan detenerlas de esta manera, pero creo que se podría crear conciencia internacional sobre la situación allí mediante una moción como esta, porque si 190 países dejaran claro su total desacuerdo con lo que hace Israel y eso se publicara en todos los canales de televisión y los noticieros, creo que se podría cambiar la situación. Tenemos una pregunta de una persona que nos ve normalmente desde Canadá, quien dijo, y podemos tomar esto como su propia opinión. Realmente no tenemos un estado profundo en Canadá, solo somos una marioneta de la City de Londres. Pero agrega, no he tenido mucha información de Gabbard últimamente. ¿Sigue en el caso? ¿Sigue la investigación sobre el Russiagate? Porque es necesaria si se quiere flanquear a la facción proguerra en Washington. Sí, ella continúa. Creo que ahora hay una investigación criminal basada en los documentos que publicó. Estoy de acuerdo, se podría saber más al respecto, pero creo que hasta ahora, o al menos no tengo ninguna indicación que ella esté disminuyendo sus esfuerzos. Y, por supuesto, escribimos un informe que explica cómo debería proceder la investigación más allá de los sospechosos obvios, como Brennan y Clapper, y analiza el impulso británico para el Russiagate en sus inicios. Pueden obtenerlo en la página de la organización LaRouche. Helga, hay 2 preguntas más. Una es más filosófica, así que la guardaré, pero hay otra sobre la crisis económica.
Alguien escribió: la organización LaRouche es conocida por su análisis económico. ¿Cuál es su opinión hoy? ¿De verdad cree que la política arancelaria va a generar suficiente dinero para resolver el déficit? ¿O se trata simplemente de politiquería para intentar mantenerse en el poder y que el dinero siga fluyendo hacia los bancos? Creo que la política arancelaria es una bomba, una mecha que enciende a todo el sistema financiero en bancarrota con 2.000 billones de dólares en derivados y deuda, lo cual es una burbuja. Los aranceles podrían causar a corto plazo una serie de quiebras, insolvencias involuntarias y en combinación con la política sobre las criptomonedas, creo que el presidente Trump está siendo muy mal aconsejado con esta criptomoneda, porque obviamente le preocupa la desdolarización, pero no hay mayor desdolarización que la de las criptomonedas. Se trata de la creación de una gigantesca burbuja de liquidez, obviamente con la esperanza de rescatar al sistema de esta manera. Pero hay un nuevo artículo muy importante de nuestro director de EIR para Latinoamérica y también podría decir el director de economía, Dennis Small. Es un artículo muy importante que deberían leer. ¿Cómo debería responder el BRICS a los criptoaranceles de Trump? Y puedo afirmar que en gran medida lo está haciendo porque creó el nuevo Banco de Desarrollo que por primera vez emite crédito en denominaciones distintas del dólar, basándose simplemente en las monedas nacionales de los países participantes. Y eso podría convertirse en un ancla de seguridad porque la mayor espada de Damocles que pende sobre la civilización es esta burbuja. Y si se produjera un colapso descontrolado, podría llevar al mundo entero a una catástrofe, incluso a la Tercera Guerra Mundial. Por lo tanto, creo que las medidas que Dennis Small repite en realidad son las ideas originales de Lyndon LaRouche y sus 4 leyes. Deben incluirse sin duda en la agenda. Así que por favor, consulten este artículo. Esta es la pregunta filosófica de alguien que creció en Sudáfrica, ahora vive en Camerún y nos ha estado siguiendo muy de cerca. Dijo que tiene una pregunta para usted sobre cómo lograr la reconciliación. Dijo: estamos descubriendo que es muy difícil que este concepto se acepte en Sudáfrica, incluso con el ejemplo de Mandela. Hay tanta división y odio y no hay soluciones sencillas. Así que esta es mi pregunta para usted. ¿Qué es lo primero? Debemos luchar por la aceptación filosófica de las ideas sobre los seres humanos que se encuentran en su documento sobre los principios fundamentales. ¿O se deberían lograr primero los resultados, es decir, los beneficios económicos de la cooperación? ¿O se pueden hacer ambas cosas a la vez en este mundo? Ahí tiene la pregunta. Creo que la clave de esto es el concepto de la paz a través del desarrollo. Obviamente, si hay criminales empedernidos, debe haber un sistema de justicia que castigue a quienes cometieron estos crímenes. Pero creo que el único modelo es realmente que es necesario superar los conflictos mediante el desarrollo. Y en los últimos tiempos, creo que solo un país ha abordado con éxito la crisis de esta manera: China. Han logrado mediar en los conflictos entre los sunitas y los chiitas o entre Arabia Saudita e Irán, que habían sido enemigos acérrimos durante mucho tiempo y ahora están cooperando. El ejemplo más reciente es que
Mediante la idea de desarrollo económico, lograron al menos reducir el conflicto entre Pakistán y Afganistán mediante la posible extensión del CPEC, el Corredor Económico China-Pakistán, a Afganistán y su conexión con los demás países de Asia Central. Y hagamos lo que hagamos, siempre debe existir la perspectiva de un desarrollo conjunto en beneficio de todos los países y las partes participantes, porque es necesario transformar el ambiente, es necesario tener una perspectiva de futuro. Y aunque a veces hay que mirar al pasado, hay que pensar en cómo se resuelven los conflictos. Si solo nos quedamos en el pasado y solo decimos, me hiciste esto y por lo tanto yo te hice esto, y esto tiene que equilibrarse y tenemos que vivir con ello. No hay salida. Siempre hay que tener una perspectiva de las generaciones futuras. Hay que partir de cómo queremos que viva la humanidad dentro de 100 años o la próxima generación. ¿Queremos que vivan en una perpetua culpa y castigo y culpa y castigo? Creo que debemos mirar a la humanidad única, y la razón por la que soy tan optimista sobre lo que ocurrió en Tianjin, en China, y todo el proceso que está ocurriendo con el BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái y el surgimiento de esta nueva era es porque por primera vez tenemos la idea de la humanidad compartida. Este es un concepto de Xi Jinping. Dijo que debemos tener una comunidad compartida de la humanidad única o el futuro único de la humanidad. Y ese es el salto mental que debemos dar, porque si partimos del hecho de que somos una sola humanidad y que tenemos más en común e intereses comunes que lo que nos divide, es decir, que somos la especie creativa, la única conocida en el universo hasta ahora, y que podemos identificarnos con la identidad creativa de cada uno, si trabajamos en ello y materializamos esa creatividad, podemos producir cualquier cosa. No hay límites para lo que la humanidad puede hacer. En cuanto a la composición musical, a la poesía, la economía, la ciencia, la conquista del espacio mediante la investigación y los viajes espaciales, la fusión termonuclear, no hay límites. Piensen que la condición actual de la humanidad es el resultado de tan solo unos pocos miles de años cuando empezamos a tomarnos en serio el desarrollo. Espero que la humanidad perdure para siempre. Somos la especie inmortal y no creen que cuando perfeccionemos a todas las ciencias, cuando mejoremos la medicina para que la longevidad sea mayor, estaremos sanos, llegaremos a vivir muchos más años, podremos estudiar mucho más, podremos dedicar nuestras vidas y esfuerzos a la mejora, al autoperfeccionamiento, al autocultivo, a la educación estética. Creo que en realidad solo somos quizás niños pequeños o quizás todavía estamos en la infancia, pero estamos lejos de ser adultos como especie humana. Por lo tanto, creo que debemos partir de una imagen positiva de hacia dónde puede llegar la humanidad y luego intentar resolver los conflictos desde esa perspectiva del futuro en el presente. Y por lo tanto, creo que ese es también el enfoque que hay que adoptar para superar todos los problemas del presente, incluyendo las cosas que eran realmente muy malas. Sin duda ha contribuido a proporcionar una perspectiva de futuro basándose en el trabajo que ha hecho, primero con su esposo y tras su fallecimiento, que usted ha continuado. Y eso se refleja en el trabajo de la Coalición Internacional por la Paz. ¿Qué nos puede contar sobre los planes para la reunión de este viernes? Bueno, tendremos varios ponentes del suroeste asiático, porque obviamente en septiembre se celebra la Asamblea General de la ONU y queremos movilizar a todos los países, a todas las fuerzas en apoyo de la Resolución 377 de la ONU
Unidos por la Paz. Por lo tanto, tendremos varios ponentes sobre este tema de Israel, de Palestina y de la región. Y naturalmente, esperamos contar con la participación de algún importante orador chino que comentará sobre los resultados de la Organización de Cooperación de Shanghái y la nueva situación actual. Por lo tanto, es fundamental que participen, ya que la reunión de la CIP se ha convertido en el lugar donde cada semana escuchan a los expertos de primer nivel de las regiones relevantes, la información que no se escucha en la radio, la televisión y en los principales medios de comunicación. Así que, por favor, participen y ayúdennos a que la CIP crezca cada vez más hasta convertirnos en la fuerza dominante en la lucha por la paz. Pueden inscribirse para la sesión de esta semana en la página del Instituto Schiller. Será el viernes a las 11 a.m. hora del este de Estados Unidos. ¿Algún comentario final, Helga? Sé que esta ha sido una semana muy emotiva con todos estos acontecimientos. ¿Cómo se siente al respecto? He luchado toda mi vida, o casi toda mi vida, pero desde muy joven, para que esto suceda, un nuevo orden económico mundial que permita a todos los países del planeta alcanzar su potencial. Y creo que hemos logrado un gran avance. Creo que esta es realmente una nueva era, es un cambio, porque se venía gestando como un potencial durante mucho tiempo, pero ahora está ahí y solo puede aumentar. Así que creo que es algo para quienes no han trabajado en eso durante tanto tiempo como yo y como tú, Harley. Ya sabe, creo que es importante mantener la mente abierta y familiarizarse con el tema y no dejarse llevar por los prejuicios que se hayan acumulado de cualquier fuente. Mírenlo, porque este es un rayo de esperanza para toda la humanidad y tenemos que asegurarnos de que llegue a Europa y Estados Unidos y que participen. Definitivamente necesitamos un rayo de esperanza en Europa. Helga, gracias por acompañarnos. Nos vemos el viernes. Sí, hasta el viernes.